y la tierra del Todopoderoso. Génesis capítulo 48, leemos del versículo 1 hasta el versículo 3, hasta el versículo 4. Yo les pido, mis amados, que cuando leamos las escrituras, la leamos con el entendimiento y que veamos nuestra fotografía allí, que nos veamos allí para que obtengamos esa preciosa bendición y la atesoremos en nuestro corazón. Dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó, ¿quién? Israel, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones. En otras versiones dice multitud de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. En este momento que yo leía, ahorita mismo que yo leía este pasaje, vino a mi corazón lo siguiente. Se lo voy a compartir para que usted lo tome y en esos momentos de quebranto, de salud, de preocupación, de ansiedad, haga lo que hizo Jacob. Mire esto. Le dijeron a José: tu padre está enfermo. Y José tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, el hombre, la persona. Le dijeron: su hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Algo que Dios me hablaba en este mismo momento es que en esos momentos de debilidad, de flaqueza, de enfermedad, de preocupación, de ansiedad, usted se apropie de que usted es Israel. Porque el que estaba enfermo y le llevaron la razón a José era Jacob. Pero cuando Jacob iba a hablar de parte de Yahweh de los ejércitos, cuando iba a bendecir a su hijo y a adoptar a los hijos de José, fue Israel. Y se incorporó. Y se levantó. Y se esforzó. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Porque Dios trae ahora esto a mi corazón, a mi vida. Porque nosotros, su pueblo, muchas veces nos dejamos agobiar por cualquier cosa. Y nos olvidamos que el Dios omnipotente, que el Shaddai, está por nosotros, está con nosotros, está para fortalecernos, para hablar de parte de Él, para obrar en su nombre, para bendecirle y para glorificarle. Esto ahorita, en este momento, Yahweh lo pone en mi corazón. Entonces se esforzó Israel. ¿Qué
dijo, yo soy Israel. Yo tengo una bendición para mi generación. Yo tengo una gloria del Dios omnipotente para compartirla con mis descendientes. Y es lo que Yahweh quiere que nosotros tengamos claro. Usted, sea hombre o sea mujer, sea padre o sea hijo, usted tiene una bendición gloriosa para impartirla sobre su generación. Pero usted necesita reconocer que usted es Israel. Usted necesita saber que el Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, está de parte suya y que usted y yo no nos debemos quedar postrados por una dificultad, por un quebranto de salud. Y yo, en el nombre de Yeshua, te digo, congregación del Eterno, cuando usted se sienta así, recuerde que usted es Israel. Recuerde que el Shaddai está contigo, el Todopoderoso. Cuando usted se sienta decaído, sienta que falló, sienta que no está como debe estar delante de Dios, recuerde, yo soy Israel. Y hay una generación detrás de mí que espera mi bendición. Incorpórese y levántese, no se quede en cama, no se quede en la aflicción. Padre, muchas gracias, Señor. Yo tomo esta palabra para mi corazón, para mi vida. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre su cama y dijo a José, el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones. Y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Como una persona, un padre, un hijo del Eterno que porta dentro de él una bendición como esta, se va a quedar tirado en la cama y decir, no puedo, estoy enfermo. Necesitamos incorporarnos, necesitamos esforzarnos, necesitamos impartir esa bendición que Dios ha puesto. Y otra cosa muy hermosa, había pasado muchos años cuando Jacob recibió esta promesa de parte del Eterno y nunca la olvidó. Y en el momento de impartirla, la tuvo clara y la impartió. Y hoy esa bendición está sobre nosotros. Así poquitos, así débiles, así temerosos, así con muchos interrogantes, pero esa bendición está sobre nuestras vidas. ¿Cuándo fue dada esta promesa? Vamos a Génesis capítulo 28, versículos 3 y 4. ¿Sabe qué pasa con nosotros, amado pueblo del Eterno? Que nosotros o no recibimos la palabra o la olvidamos. Nos olvidamos de quién somos. Nos olvidamos que nuestras fuerzas están en Él y que nuestro corazón está en sus caminos. Génesis 28, 13 y 4. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga,
¿quién le está dando esta bendición a quién? Está Isaac bendiciendo a Jacob. Y Jacob le dice, esta bendición me la dio mi padre. Yo la tengo, yo la conservo, está sobre mí y yo la pongo sobre ustedes ahora. Y esa es la misma bendición que nos cobija a nosotros. El Dios y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. ¿Ah? Para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Pregunto, ¿usted es consciente de que es portador de esa bendición? ¿Usted es absolutamente consciente y sabedora de que esa bendición está sobre su vida? ¿Sí o no? ¿Absolutamente? Bueno, usted sabe que usted no debe olvidarla, que usted debe atesorarla en usted e impartirla sobre sus hijos, sobre su descendencia. La promesa a Jacob entonces anuncia que la descendencia de Jacob será una multitud de naciones que se reunirá bajo su nombre Israel. Y esta multitud de pueblos, llamada la casa de Jacob, heredará la tierra prometida. Ahora, ¿quién es la casa de Jacob? La casa de Jacob son los que estaban reunidos en el Sinaí. La generación que salió de Egipto y las generaciones futuras. Vamos a mirar Éxodo 19:3. Éxodo 19:3. Hermanos, yo no sé, pero el recorrido por esta palabra es impresionantemente hermoso. Y lo más hermoso es que es nuestro, es para nosotros. Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Están en el Sinaí. Ahora, miremos quiénes estaban presentes. Y leamos esta porción de Deuteronomio y mire si de pronto usted está allí. Vamos a Deuteronomio 29:10. Dice así, lo vamos a leer hasta el 15. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Versículo 11. Vuestros niños y vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Ojo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios.
de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ojo, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Aleluya. Un pacto que hizo Yahweh con Israel. Los que estaban allí presentes, los que se iban a añadir, los que iban a venir a través de Yeshua, los que iban a ser esparcidos por las naciones, pero que un día escucharían el silbido del Eterno y vendrían a Él. Con ellos concertó pacto Yahweh, con usted y conmigo, aunque estábamos perdidos, aunque estábamos en la oscuridad, aunque estábamos como a ciegas, como tentando a ciegas, pero amando a Yeshua. Con nosotros, con usted y conmigo. Pero ¿sabe qué? Con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Trae esta palabra al presente y piense en tus hijos, en tus padres, en los que no están contigo hoy aquí, ahora. Y que usted es portador de la palabra de la promesa porque usted entró en el pacto que Yahweh hizo contigo y Yahweh no quebranta los pactos. Y que usted es portador de esa promesa, portador de esa bendición y que usted tiene la responsabilidad de atesorarla, de crecer, de madurar y de dar fruto para tus descendientes. Y no solo de palabra, amados, sino de hechos y en verdad. Entonces, yo no sé usted qué piensa, pero esto es hermoso. Yo no lo quiero olvidar. Y en los momentos de debilidad que vienen a mi vida y de interrogantes que vienen a mi vida, a partir de hoy yo voy a hacer lo que hizo Jacob. Me voy a incorporar, me voy a levantar y voy a decir al enemigo, a las circunstancias, yo soy Israel y tengo una bendición para impartirla al que quiera recibirla. Amén. ¿Usted va a hacer lo mismo? Gloria a Dios. Resumamos entonces la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel y los extranjeros que habitan entre ellos, una multitud de naciones. Cuando leemos las escrituras sin entender el concepto de las dos casas, ¿qué era lo que pasaba con nosotros? Nos era difícil entender el cumplimiento de esta promesa. La leíamos y de pronto decíamos, amados, ojo, nosotros, lo digo por mí, yo leía el antiguo, las promesas, los profetas, yo leía Deuteronomio, me gustó, siempre me gustó. Yahweh me habló mucho en ese libro de Deuteronomio. Pero ahora que estamos guardando su palabra, guardando sus mandamientos, ahora son mías. Ahora son mías. Ahora sí son mías, ¿sabe? Con sentido de pertenencia.
Es común escuchar, ojo, tanto al lado cristiano como al mismo lado judío, que Judá solamente es Israel. Y así lo habíamos pensado, que Israel era el que estaba allá en la tierra de Israel. Que los judíos, eso era todo. Que la casa de Judá, y eso que no le llamábamos la casa de Judá porque no conocíamos las dos casas, no sabíamos nada de esto. Pero pensábamos que eso era Israel, los que estaban allá. Y yo recuerdo que cuando de pronto yo conocía o hablaba con algún judío, eso para mí era glorioso. ¿Por qué? Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Y conocí a un hombre en Cali antes de ir a los Estados Unidos. Conocí a un varón allá que era judío. Es judío, yo creo que todavía vive. Y yo quería servirle a ese hombre, yo quería solo por el hecho de saber que era judío. No sabía que era mi hermano. La palabra del Señor es muy clara. Recordemos esto tan importante. Israel es una multitud de pueblos. Y esto lo anunció el ángel en Lucas 1:31. Vamos a Lucas. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre. ¿A quién le estaba hablando? A María, Miriam. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre ¿qué? Sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿sobre quién reinará Yeshua? Sobre la casa de Jacob. Las 12 tribus y los extranjeros que se anexaron al pueblo de Israel. La casa de Jacob heredará la tierra prometida. Vamos otra vez a Génesis 48 y vamos a ver la adopción. Génesis capítulo 48, ese es el capítulo que estamos viendo hoy. Y para comenzar a estudiar esta parte, tengamos en cuenta el detalle importante que aprendimos en el pasado segmento. Cuando la Torá se refiere a Jacob por su nombre, está hablando del ámbito natural. El Jacob que estaba enfermo. Y en nuestra naturaleza nos sentimos enfermos, decaídos, desanimados, desalentados, dudosos. Pero cuando llama a Jacob Israel, está haciendo referencia al plano del eterno. Volvamos a leer Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
Recuerdo nuevamente, Jacob está enfermo, pero en el momento, al llegar José, su hijo, y hablar de parte del Eterno, es llamado Israel, y se esforzó Israel. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está diciendo? Cuando él dice como Rubén y Simeón serán míos, no hay diferencia. No hay acepción de personas. Los está adoptando con todas sus bendiciones, con todas las promesas, con todos sus derechos, pero también con todos sus deberes. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Tenemos promesas, tenemos derecho, tenemos acceso a las bendiciones, pero tenemos grandes deberes y responsabilidades delante de nuestro Dios. Porque cuando Jacob adoptó a los dos hijos de José, los adoptó como a Rubén y como a Simeón. Y esto es lo que nosotros como cristianos no percibíamos antes, que nos apropiábamos de promesas, pero no nos responsabilizábamos de los deberes. Decíamos que los mandamientos, que el Shabbat, que las fiestas eran para ellos, pero que nosotros éramos pueblo. ¿Eso no concuerda? Si usted y yo nos apropiamos de la adopción, tenemos que apropiarnos de la responsabilidad y del deber. ¿Sí? Él no hizo acepción de personas. Entonces dice, como Rubén y como Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre, mire esto, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, Jacob adoptó como hijos a los hijos de José nacidos en Egipto. ¿Cómo se llamaban? Efraín y Manasés. Como a Rubén y a Simeón, ahora Manasés y Efraín serán parte integral de la familia de Jacob, su propia sangre, a pesar de tener, ojo, a pesar de tener una madre egipcia. ¿Ah? ¿Qué significa la expresión como Rubén y Simeón? Significa que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos legales. Y esa es la identidad que Yahweh nos ha dado. Hijos legales. Pero recuerde, pero no olvide, pero tenga presente. Hay responsabilidades. Hay deberes que cumplir. Necesitamos incorporarnos y saber, soy Israel. Repito, ¿qué significa la expresión como Rubén y Simeón? Significa que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos legales, con todos los derechos, promesas y deberes. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Pescamos las promesas. Inclusive hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Solo las promesas del Eterno están allí. Esa Biblia está.
La Biblia de las promesas. Ay, si yo la quiero, yo me la quiero llevar porque son para mí. ¿Y los deberes? ¿Y celebrar las fiestas de Yahweh? ¿Y celebrar el Shabbat? ¿Y llamarlo deleite? ¿Santo? Eso es para ellos. Qué cosas tan raras. Y no nos dábamos cuenta. Entonces, nombró sus dos hijos mayores, incluyendo a Rubén, que hasta entonces heredaba doble porción por ser el primogénito. Y entonces vamos a entender qué fue lo que le tocó a Efraín. Aleluya. Porque más adelante Rubén perdería la primogenitura y le sería dada a Efraín. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a Jeremías, pero no se pierda de Génesis 48. Jeremías 31:9. Jeremías 48:9. Perdón, pero Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Repito esto, amados. Irán con lloro, así vamos. Así vamos. ¿Por qué será que la pastora llora tanto? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Y qué heredaba el primogénito? La más rica bendición, la doble porción. Entonces, Efraín y Manasés son en ese momento la tribu número 13, con los mismos derechos de sus hermanos. Pero si José tenía más hijos, serían de José. No me interesan ellos. No de Jacob. Y lo que después de ellos has engendrado, le dijo Jacob, tuyos son. Encárguese usted de impartirle la bendición, encárguese usted, pero estos dos míos son. Génesis 48:7. Sigue hablando Jacob. ¿Y no que estaba muy enfermo? ¿Y no que estaba muy malo? ¿Tirado en la cama? Pero siguió hablando y recordando todo el recorrido de su vida, todas las promesas del Padre. Dice versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Yo veo en este versículo que independiente de todas las bendiciones, la promesa y el pacto que estaba de Yahweh sobre él, habían quebrantos, habían tristezas, amados, habían lutos en ese caminar. Usted sabe lo que es que vayan y la mujer amada de Jacob, Raquel, se muera en el camino y la tenga que enterrar. Eso es doloroso. Eso no nos ha pasado a nosotros. Pero si nos llegara a pasar, necesitamos seguir. Listo. Partió.
Aquí lo dejo y yo sigo, porque yo soy Israel, porque yo tengo una bendición para impartir. Repito, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Versículo 8. Aquí tenemos la bendición. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Un punto muy importante. Vimos que José es absolutamente prototipo de Yeshua, ¿sí o no? ¿Quién nos acercó a nosotros al Padre? Yeshua. Y aquí viene José y acerca a sus hijos al Padre. Y los ojos de Israel estaban tan agravados, o sea que él estaba bien viejito, por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Amados, todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. Jacob estaba casi ciego. No podía recordar ni reconocer a los que estaban en su presencia, porque ya él le había dicho, estos son mis hijos. Proféticamente nos dice la palabra lo que va a ocurrir cuando una incontable multitud como la que ya comienza a aparecer en el pueblo de Israel haga que muchos se pregunten, ¿quiénes son estos? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Y a estos qué les pasó? ¿Y desde cuándo son Israel? Ahora ya no son cristianos, sino que son israelitas. Pues escuchemos la palabra del Eterno. Isaías 49. 49, 15 al 23. Y sepa, entienda y comprenda en esta mañana, amados, dónde está esculpido tu nombre. Isaías 49, 15. Se olvidará, ¿estamos ahí? ¿Sí? Isaías 49, 15 al 23. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mire esto, tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Unos llegan y cuando estos llegan, los otros tienen que salir. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido para venir a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serán ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quiénes me engendró estos? ¿En qué momento yo fui engendrado?
¿En qué momento recibí yo la adopción? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Yahweh el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos. ¿A dónde? A Jerusalén. Y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Yahweh, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿De dónde salen estos? Se preguntan muchos hoy en día. Me contaba Rosita en estos días que una amiga de muchos años, que sigue siendo amiga de ella, le pregunta con mucha insistencia, ¿y usted sí está contenta allí? Y Rosita le dijo, no, yo no estoy contenta, yo estoy feliz. Porque eso es lo que piensan de nosotros, que se nos acabó el gozo. ¿De dónde salen estos? ¿De cuándo acá son Israel? Cuando no entienden por qué hoy celebramos ser parte del pueblo santo que el Eterno separó de las naciones, que estamos en año nuevo, que vivimos en el calendario del Eterno. Israel. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro derecho si no tenemos una certificación judía? Entendamos hoy la bendición a Manasés y Efraín. Entendamos su multiplicación y herencia. Y tendremos la seguridad de estar en las palmas de las manos del Eterno, porque Él nunca nos olvidó. Nunca nos olvidó. Así lo dice el profeta Isaías. Nunca me he olvidado. Se puede olvidar la madre del hijo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de ti. Vamos al versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? 48:8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Cuando usted esté en aflicción, recuerde que hay unos hijos, recuerde que hay una descendencia y que usted tiene una bendición. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él los besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, ¿no pensaba yo ver tu rostro? Y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra.
Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. José se los puso como correspondía, según él. Pero ¿qué hizo Jacob? Cruzó las manos e hizo una señal de pacto. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Es José quien acerca a sus hijos a Jacob. José, hemos visto, repito, que fue figura profética del Mesías. El Mesías, ¿quién es el quien nos acerca al Eterno? Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. José colocó a sus hijos de manera correcta, de acuerdo a la tradición hebrea. El mayor se situaría a la derecha y el menor a la izquierda. Pero Jacob cruza sus brazos para bendecirlo, para bendecir con la derecha al menor, a Efraín, y con la izquierda al mayor, a Manasés. Recordemos, ya sabemos esto, que los brazos cruzados de Jacob forman la letra X, que es la letra Tav, en el alfabeto hebreo arcaico, que fue el que Moisés usó al escribir la Torá. La Tav es la última letra del alfabeto hebreo y significa señal, pacto y sello. Yeshua dijo en Apocalipsis 22:13, yo soy el Alestav, yo soy el principio y el fin, lo cual implica que el Mesías es el inicio y el final de la escritura dada del cielo. El Mesías es la Tav, lo cual también significa que Él va terminando la obra del Eterno. Él es el principio y Él es el fin. Si Él está en nosotros y nosotros caminamos en Él, por Él y a través de Él, Él va terminando la obra, porque Él es el principio, pero Él es el fin. Amén. Él mismo es la señal y ha sellado el pacto entre el Eterno e Israel con su propia sangre. Así que la señal hecha por Jacob fue un anticipo de la obra redentora de Yeshua, quien nos acercaría al Padre, como vimos en el texto de Juan. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Coincidencia? Nada en la palabra del Eterno es coincidencia. Y la bendición dada a continuación nos confirma que es el Mesías el garante de este pacto. Porque recordemos que cuando Él hizo pacto con Abraham, sabía que Abraham no iba a poder cumplir el pacto y que en ese pacto tenían que haber dos. Y allí llegó la palabra como espada de fuego para sellar el pacto. La bendición de Efraín. Cuando Jacob puso sus manos sobre la cabeza de Efraín y Manasés, él cruzó las manos, ya que José había puesto a la derecha de Jacob a Manasés, tal como correspondía por ser el primogénito, pero la voluntad de Yahweh era otra, y Jacob extendió su mano derecha sobre Efraín. ¿Conocemos la razón? Muchas cosas no conocemos de la voluntad del Eterno. Pero examinemos al menos dos asuntos importantes. Número 1. El nombre de Efraín que José le había puesto significa Dios
me ha dado fruto en esta tierra de mi aflicción. Así significa el nombre de Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y cuando nació Manasés, él dijo, Dios me ha hecho olvidar el trabajo en la casa de mi padre. Porque Manasés significa uno que fue olvidado. Así que ¿quién sería fructífero en el exilio? Sería Efraín más que Manasés. No que Manasés no fuera fructífero y no tuviera la bendición. Él no perdió la bendición, pero más fue la promesa y la bendición para Efraín. Y es interesante notar el patrón de los hijos de Abraham. ¿Quién nació primero? ¿Ismael o Isaac? Ismael nació primero, pero Isaac era el de la promesa. Los hijos de Isaac, Esaú era mayor, pero la bendición la llevó Jacob. Solo que aquí Manasés no perdió la bendición. Efraín es más numeroso como pueblo. Versículo 15. Vamos a analizar esta bendición. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Casi nada, ¿no? Al leer el texto de la bendición en hebreo, la referencia que se hace a Dios se relaciona directamente con Sarjapanim, el ángel de la presencia. Y traduce literalmente el ángel de la cara. Y es conocido como el mensajero de la cara de Dios, Yeshua. Son exactamente la misma identidad como el Mesías mismo. Por eso si leemos correctamente la puntuación en el verso 15 y 16, Jacob hace referencia al Dios en cuya presencia, o sea, el ángel de la presencia. Le hace también mención al Dios que me sostiene. E inmediatamente dice, al ángel que me liberta de todo mal. No dice el ángel, dice el Dios, el ángel en quien es el que va a bendecir a Efraín y a Manasés. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios, Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ojo, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Con quién se encontró Jacob cuando iba con Yeshua? Y él le dijo, líbrame, porque tengo temor. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en la tierra.
Esta promesa es tan ignorada como importante. En primer lugar, es el nombre de Yahweh, el Dios de Abraham e Isaac. Jacob menciona a continuación el ángel que me redimió del mal, el Malach. La palabra hebrea para ángel es Malach, del Strong H4397, que se refiere no a un ángel mensajero, sino al ángel de Yahweh, que como vimos en la porción de Jacob, y su lucha era con Yeshua mismo. Vamos a Génesis para que veamos la prueba. Génesis 31:11. Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Yahweh en sueños. Espero que lleguen allí, a Génesis 31:11. Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Quién es entonces? Yahweh, quien es Yeshua. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Yo soy el Dios de Betel, donde te ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel está hablando y dice a Jacob, yo soy el Elohim de Betel. ¿Puede un ángel del Altísimo hacer tal afirmación? No, solo Yeshua, porque Yeshua es Yahweh. Es la palabra del Todopoderoso. Jacob entonces invoca la protección de Yeshua, ojo, para los dos muchachos, la protección de Yeshua para los dos muchachos, mientras que con sus manos está haciendo una cruz, al poner, como decíamos, la mano derecha en la cabeza de quien estaba a su izquierda. No es una clara profecía mesiánica que hoy, que estamos recibiendo la revelación de Yahweh acerca de la casa de Israel o la casa de Efraín, tiene muchísimo sentido. Y le dice Jacob, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. En estas palabras se resumen dos conceptos muy importantes. Número uno, Efraín y Manasés y su descendencia tendrían por derecho el nombre de Jacob y el nombre de Abraham e Isaac. ¿Qué significa esto? Que los descendientes de Efraín serán parte real de Israel. Ojo. Que los descendientes de Efraín serán parte real de Israel con los mismos derechos, obligaciones y promesas que la casa de Judá tiene. Israel, Jacob. Está pidiendo que cuando las personas vean a Efraín y sus descendientes, lo reconozcan como parte de su casa, la casa de Jacob. Y asimismo, que el propio Efraín reconozca su linaje y sus ancestros y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Hay una versión que dice como peces en la tierra.
peces en la tierra. Yo os haré pescadores de hombres. Y Efraín y Manasés proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. Entonces, ¿cuál grupo en la tierra se multiplica abundantemente con la cruz y el pez como símbolo y con la bendición de Yeshua? Recordemos las palabras de Yeshua. Cuando al llamar a sus discípulos lo llamó a ser pescadores de hombres. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Vamos a leer Jeremías 16, 15 y 16. Dieciséis, 15 y 16. Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. ¿Y a quiénes que se pescan? A los peces. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de las peñas. Hay dos opciones, o pescados o cazados. Entonces, proféticamente, la casa de Efraín será esparcida por el mundo y de nuevo será llamada por el Padre Eterno a través de pescadores. ¿No fue eso lo que sucedió con nosotros? Los pescadores de hombres que Yeshua llamó. ¿A dónde envió Yeshua a los pescadores de hombres inicialmente? Vamos a Mateo 10, 6. Mateo 10, 6. ¿A dónde los envió? Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Volvamos a Génesis 48, 18 y 19. Multitud de naciones. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Por tanto, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Dicho de otra manera, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy ciego, pero el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Amados, yo pienso, todo esto está sobre Efraín y hay cientos de miles de millones de la casa de Efraín que no lo saben y que están en rediles que no son donde deben estar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
orar. Y una cosa muy importante, amados. Cuando nos pidan oración por alguien que no conoce el Eterno, nuestro deber, nuestra obligación, primeramente, es visitarlos y presentarles el plan de salvación y después orar por sanidad. Porque todo el mundo, estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la casa del Eterno, no estoy hablando de la congregación. Todos quieren tener la sanidad. ¿Y qué pasa cuando son sanados? Chao, no lo volvemos a ver. No, ni siquiera nos recuerdan para decir, yo quiero que oren por mí porque yo necesito arrepentirme. Entonces, amados, tome las direcciones de esas personas que piden oración y que no son aún de la congregación. Visítelos o visitémoslo y presentémosles el plan de salvación para que con un derecho legal nosotros oremos al Padre por ellos. ¿Me hice entender? Y no estoy hablando de los hijos del Eterno. Si usted tiene un quebranto de oración, pida oración, que el Señor dijo que Él era nuestro sanador, que Él es nuestro sanador. Pero cuando se trata de alguien que no conoce del Señor, hay que compartirle y hay que decirle que se arrepienta. Amén. Porque ¿para qué sanarlos? Y por eso es que pasan meses y años y no son sanados. ¿Por qué? Porque Dios los quiere salvar primero. Aquí vemos que Israel bendice a Efraín para que se convierta en una multitud de naciones. La multitud de naciones, por lo tanto, es la casa de Israel y la casa de Efraín. La palabra usada en hebreo para naciones son goyim, palabra que ha sido traducida popularmente como gentiles. Porque ellos se hicieron gentiles cuando se fueron a todas las naciones y adoraron los ídolos. Recordemos que Yahweh dijo, Efraín es dado a los ídolos. Cuando esto sucede, el problema es que en la mente de las personas la palabra gentil no tiene ninguna conexión con la casa de Israel. Esa es la situación. Entonces dicen, es que nosotros somos gentiles y es que ellos son Israel. Pero aquí está hablando de Israel. La palabra gentil significa un pagano confuso sin Dios. Pero cuando Yeshua interviene en la vida de una persona, deja automáticamente de estar confuso, de ser pagano y sin Dios, para convertirse en ciudadano de Israel con Dios, promesas y bendiciones. ¿Sí ve? La importancia que tiene el convertir, el orar por conversión de la gente. Leamos entonces, ya estamos terminando, leamos Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 20. Y leámoslo atentamente, palabra por palabra. ¿Estamos ahí? Estás en el Antiguo Testamento todavía. Pásate al Nuevo. Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Estamos? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso fue antes, ¿sí o no? Pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos con la ciudadanía de Israel, dice en otra versión, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ojo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. Este capítulo usted sabe que lo usa mucho, lo han usado muchísimo para decir que ya vinimos y que ya somos pueblo, pero que no es esto para nosotros. Que somos un pueblo diferente, pero aquí está diciendo claramente que de los dos hizo un solo pueblo, con los mismos derechos, pero con los mismos deberes, obedeciendo la Torá, conociendo el nombre del Eterno y haciendo la voluntad del Padre conforme a la Torá. Romanos 11:25 nos dice así. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿dónde deben entrar la plenitud de los gentiles? Romanos 11:11. Leámoslo hasta el 21. Romanos 11:11 al 21. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, deben entrar al olivo de Israel, ya que fueron cortados de allí por su incredulidad. Jacob llama a Efraín y a Manasés como sus hijos biológicos, con los mismos derechos de sus hermanos, las 12 tribus de Jacob. Posteriormente da a Efraín la promesa de ser una multitud de naciones gentiles. Jacob profetiza que el futuro de las naciones gentiles vendrán, de esas multitud vendrán una multitud a ser parte real y legítima de Israel. Y esta multitud vendrá bajo la bendición dada a Efraín. Y será una multitud conformada por descendientes de las 10 tribus esparcidas posteriormente al mundo. Y gentiles que creerán en Yahweh, el Dios de Israel, y a través de Yeshua serán parte del pueblo santo. Versículo 20 y final, 48-20. Podemos ver nosotros en esta profecía la multitud de cristianos actualmente sumándose al pueblo de Israel y entendiendo y buscando las raíces verdaderas como real anticipo a la venida de Yeshua. Es una pregunta. ¿Pueden ver en esta profecía la multitud de cristianos actualmente sumándose al pueblo de Israel y entendiendo y buscando sus raíces verdaderas como real anticipo de la venida de Yeshua? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Versículo 20 de Génesis 48. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndote: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Shalom, shalom. Gloria al Eterno. Quedamos para la próxima semana ver los últimos 2 capítulos y esas bendiciones gloriosas, esas promesas maravillosas del Eterno para los descendientes de Efraín, la casa que fue esparcida por las naciones y que ahora estamos de regreso. Vamos entonces a orar en esta mañana.